panorama sobre el género, los roles de género, el papel de la mujer en la sociedad. Bueno, vamos a dar paso a la primera pregunta. ¿Qué es para usted el género? El género lo podríamos definir como una categoría en la que se estudia los diferentes tipos de, no solamente de roles, sino de identidades derivadas del sexo género, ¿no? ¿A qué nos referimos? A que no solamente nosotros tenemos esta concepción naturalista de la cuestión de hombre-mujer, ¿no? Que nos diferencia por tener pene, vagina y nos da un sexo natural. Y por otro lado, la cuestión de los pensamientos, de lo que se deriva de las identidades, sobre todo en la cuestión de los gustos sexuales, ¿no? Entonces, recordemos que aquí, dentro de la condición del género, nos vamos a encontrar diferentes tipos de identidades sexuales, ¿no? Dentro de ellas encontraremos, por ejemplo, los famosos movimientos LGBTIQ, que, bueno, ahorita se están añadiendo todavía más categorías a esta denominación, ¿no? Pero bueno, entre ellos los más conocidos encontraríamos los que son las lesbianas, los gays, los homosexuales, los bisexuales, heterosexuales, intersexuales, queer, y etcétera, ¿no? Eso sería, bueno, y principalmente se utiliza el género como un abordaje no solamente teórico, sino también metodológico para clasificar o investigar, describir, analizar cómo el ser humano se va integrando a través de estas categorías del LGBTI, ¿no? Cómo se va formando su identidad, sus comportamientos, y bueno, etc. Dando paso a la segunda pregunta, ¿qué conoce sobre el movimiento feminista? Porque el movimiento feminista principalmente nace en Estados Unidos, pero vamos a recordar que en este sentido tenemos un feminismo blanco, no blanco estadounidense, en el que precisamente las mujeres, pues dada su condición de desigualdad, sobre todo en la cuestión del trabajo, recordemos que el 8 de marzo pues siempre se conmemora la cuestión del Día de la Mujer, ¿no? Pero el antecedente histórico precisamente es cuando en una empresa textil en Estados Unidos pues se desarrolla toda esta cuestión de que hay la desigualdad. Me parece que hay un accidente muy trágico que mueren muchas mujeres y ahí precisamente es cuando se dan cuenta, ¿no? De que hay una falencia en la cuestión de que no se está observando, no se está estudiando a las mujeres. Y posteriormente en África, una persona, la verdad, una abogada, no recuerdo su nombre, una abogada se da cuenta de que efectivamente el feminismo, bueno, había nacido en Estados Unidos y era un feminismo blanco. Y dice, bueno, ¿qué pasa con las mujeres de color, con las mujeres negras, ¿no? Y eso es una cuestión que no se había abordado hasta ese momento que ella hace ese énfasis. Y ahora aparece el famoso Black Feminism, que se llama en inglés, ¿no? Y es lo que ahora argumenta en toda la parte de Latinoamérica que nos encontramos, que es el Black Feminism, el feminismo negro, que es lo que está pasando sobre todo con las mujeres, ¿no? Y de ahí se va a derivar esta cuestión que vamos a conocer como interseccionalidad, que es la cuestión de la raza, el género y una categoría más que no me acuerdo en ese momento, pero da la condición, o más bien te explica a través de la interseccionalidad, que por ejemplo una mujer va a depender mucho de su factor económico, su color de piel y su deveniente, ya sea indígena, sea una mujer de un estrato social más alto, entonces tiene diferentes categorías. ¿Está bien? ¿Cuál es su opinión sobre los roles de género? Ok, los roles de género, bueno, si recordáramos a Carlos Marx, ¿no? Diríamos que precisamente los roles los determinan a través de la cuestión del trabajo. Pero en la cuestión de las mujeres yo creo que también jugaría bastante esta cuestión de los trabajos. Recordemos que las mujeres por lo regular, y sobre todo hay estadísticas aquí en el Ecuador, ¿no? Que la mayoría de las mujeres se dedican a ser amas de casa y hacer quehacer en otras casas, ¿no? Y este trabajo es remunerado. De ahí siguen en muy baja cantidad las personas que se dedican al ámbito de la docencia, al ámbito de la investigación, la mayoría son enfermeras, ¿no?
varias mujeres se dedican al campo, que es un cambio bien interesante, ¿no? Ahora, bueno, haciendo una pequeña crítica, los hombres hace muchos años son aquellos los que se dedicaban al campo porque era un trabajo muy pesado y que se creía que las mujeres no podían hacerlo. Ahora son las mujeres las que siembran, las que cosechan, entonces hay un cambio bien grande, ¿no? Entonces los roles asociados al trabajo, yo creo que por ahí efectivamente donde yo te daría que el trabajo nos determina a nosotros como seres humanos. ¿Considera que en su entorno cercano existe violencia de género? Sí. De hecho, hay estudios más antiguos en los que se evidencia, ¿no?, cómo las mujeres desde la casa pues eran violentadas de alguna manera, no solamente psicológicamente, sino físicamente, y que en el transcurso de los años tal vez esto se ha invisibilizado cada vez más, o se ha tratado de invisibilizar, pero lamentablemente creo que las mujeres muchas veces callan, ¿no? Por el miedo, por otras cuestiones que no necesariamente les ayuden. Ahora hemos visto, bueno, aquí en el Ecuador, según recuerdo, aunque suene muy burdo el ejemplo, ¿no?, de que muere Sharon la hechicera, que todo el mundo conoce, ¿no? Ahí es cuando aquí en el Ecuador principalmente se empieza a hablar del feminicidio y ya todo es tipificado como feminicidio, ¿no? Pero sí hay que ver que dentro de los problemas que está acarreando esta sociedad es la falta de tolerancia, no solamente la tolerancia hacia la cuestión de ser mujer, hacia la mujer que quiere ser vista o visibilizada en espacios públicos, ¿no?, en espacios políticos que a veces cuesta mucho, sino también en sobresalir en que el trabajo, ¿no?, esa famosa doble jornada que nos hablaba Lagarde, y que al final ese trabajo que a veces nosotros hacemos no es visible como el trabajo de los hombres. Y bueno, creo que me salí un poquito de la pregunta, a ver, vuélvemela. ¿Considera que en su entorno cercano existe violencia de género? Entonces, yo creo que sí, a través de micromachismos. ¿Cuáles serían los micromachismos? Cuando tú vas en un bus o te sientas en una banquita y están otros hombres, ¿no?, y se sientan así, abiertas las piernas, e invaden tu espacio, ¿no? Sería como un tipo de micromachismo. Otro, ¿cómo se llama? Cuando, por ejemplo, tú estás hablando y un hombre te dice, no, espérate, yo voy a explicar porque tú no puedes explicar, yo lo explico mejor que tú, ¿no? Esa sería otra forma de micromachismo que pareciera que no afecta, pero tú, o sea, enseguida tú te das cuenta. Y limitas a las personas, ¿no? Entonces, en ¿cómo se llama? Mansplaining, se llama mansplaining, cuando el hombre te dice, espera, yo voy a explicar, y te calla, ¿no? ¿Y tú qué haces? Entonces, sí hay violencia de género. ¿Qué tipo de violencia de género conoce usted? Ok, violencia de género en el sentido de físico, emocional, y yo creo que también simbólico, podríamos decir. ¿Considera usted que existen patrones culturales en la desigualdad de género? Sí, que es lo que explicábamos hace un momento sobre la interseccionalidad. Por ejemplo, no tienen las mismas condiciones una mujer que es blanca, que es alta, que es delgada, ¿no? Por ejemplo, que viene de una familia de dinero, de clase alta, ¿no?, a una persona que es más bajita, morenita o que es negra, ¿no?, que viene de una familia más pobre, ¿no? Entonces las oportunidades, cuando tú las pones, por ejemplo, a esas dos personas que estamos poniendo de ejemplo ante un trabajo, por ejemplo, ¿no? Obviamente, ¿quién tiene más oportunidades? A pesar de que la persona que esté más capacitada sea la persona morena o negra que la persona blanca, pero hay estudios precisamente que no solamente son las desigualdades,
sino también una cuestión de racismo, ¿no? Entonces, por ahí vamos, creo yo. Sí. ¿Usted cree que existe equidad dentro de la toma de decisiones en el hogar? ¿En dónde, perdón? En el hogar. En el hogar. Yo creo que depende, ahora vamos a analizar la cuestión económica, ¿no? Si el hombre que convive con su pareja en un hogar gana más, se cree que el hombre que gana, bueno, la persona que gana más tiene más poder sobre la otra persona, ¿no? Entonces recordemos que siempre se ha visto al hombre como el proveedor del alimento, de mantener la casa, de pagar los impuestos, y la mujer simplemente a los hijos, a la cocina, al cuidado del marido, ¿no? Sin embargo, yo creo que aquí la cuestión económica es la que va a muchas mujeres. Si vas y tú y les preguntas, ¿por qué no dejas a tu marido cuando son víctimas de violencia, no? No, pues es que yo no estudié, no tengo trabajo, no tengo de qué mantener a mis hijos, ¿no? Que esto yo creo que es la parte fundamental que te van a mencionar. Entonces, sí, yo creo que la parte económica hace que en el hogar el hombre siga todavía teniendo mucha ventaja sobre la mujer. En la toma de decisiones que responde a los hijos, ¿no? Recordemos que la mujer naturalmente está vinculada a la cuestión de los sentimientos, que de ella nacieron y, bueno, de nosotros nacen, ¿no? Los seres humanos, y nosotros somos las procreadoras de vida, de amor, de salvaguardar a nuestros hijos, ¿no? Entonces, dadas esas condiciones, la toma de decisiones que va derivada específicamente al cuidado, yo creo que es de nosotras, no de los hombres. Más bien los hombres, ¿cuánto cuesta el doctor? No, pues $40, toma, llévalo, ¿no? Entonces, vemos las dos caras, que para una cosa es la mujer y para otra los hombres. ¿Considera que en su entorno local su cultura es predominantemente masculina? Sí, aunque ahorita que estamos en elecciones hay una cuestión que dentro de la política se le llama paridad de género. ¿Qué significa la paridad de género? Que, por ejemplo, si el candidato es hombre, la segunda tiene que ser mujer, y la que le sigue hombre y la que le sigue mujer, y así sucesivamente, ¿no? Alternando, la alternancia. Pero, sin embargo, esta cuestión de paridad no quiere decir que haya igualdad de género en la política y en el ámbito local, ¿no? Sino que más bien se puede llamar como una cuota de representabilidad, pero no como equidad. Equidad, igualdad, sería esta cuestión de más bien poner, ¿por qué no poner a una persona que es lesbiana, una persona que es gay dentro de las competencias? Lamentablemente, y es un error que se comete siempre cuando hablamos de la cuestión de género, que significa que nosotros decimos género y ya lo vinculamos con mujeres, ¿no? Género, mujeres. Entonces, cuando tú escuchas discursos políticos que hablan de género, te das cuenta que todo es la no violencia hacia la mujer, pero y la no violencia hacia las personas que son lesbianas, que son gays, que son homosexuales y demás, no pasa nada, ¿no? Entonces, en los ámbitos locales, recordemos también que, pues, en el caso de la provincia de Bolívar, yo creo que es una provincia que está en desarrollo no solamente económico, turístico y demás, sino también en un desarrollo de la conciencia, en un desarrollo menos prejuicioso, digámoslo así, en el que ahora si por ejemplo tú encuentras una persona o dos hombres besándose en la calle, toda la gente dice, ay, qué asco, ¿no? Y les empieza a gritar de cosas. Entonces, cuando nosotros vamos a ámbitos más grandes, más de ciudades, más de Quito, de Guayaquil, ya es totalmente diferente, ¿no? Entonces, yo creo que sí, muchas veces la cuestión de lo local, de hacerlo más pequeño, sí influye bastante en cómo percibimos nosotros el género, o el ser mujer, o el ser hombre. Está bien.
¿Cómo ve usted que son percibidos hombres y mujeres en medios de comunicación masivos? En medios de comunicación masivos, sí. En las noticias nosotros podemos ver que cuando, por ejemplo, una mujer se desaparece, los medios de comunicación, ¿qué te dicen? Ay, es que se ha de haber ido con el novio, se fugó porque los papás no le dejaban tener el novio, ¿no? ¿Y qué pasa cuando un hombre se desaparece? Ay, de seguro se fue de copas, pero ya de aparecer, ¿no? Ay, ojalá Diosito que aparezca, ¿no? Pero ¿por qué no le dicen se fue con... se fue, ahora sí que disculpando la palabra, ¿no? Se fue de puto, se fue así. Entonces, a las mujeres en los medios de comunicación siempre se nos trata tienen un discurso totalmente diferente al que tienen los hombres, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado con los medios. Yo creo que los medios de comunicación masivos deberían de ser más parciales, ¿no? Y por ejemplo, cuando un hombre es amanerado, ¿no? También dicen, es que es maricón, es que por maricón le pasó esto. Entonces, ojo con eso. Está bien. ¿Cuál es el grado de participación política de las mujeres en su entorno? El grado de participación política, un porcentaje como tal, la verdad desconozco, pero de acuerdo a la Constitución del Ecuador, debe de ser esa cuota de género, ¿no? Hombre-mujer, hombre-mujer. Y me parece que es una imposición y los partidos políticos en este caso tienen que cumplirlo. En el caso de las universidades, me parece que también, pero no reconoce tampoco el porcentaje. En las instituciones públicas pasa exactamente lo mismo. Sin embargo, lo que sí vamos a seguir viendo en las instituciones públicas es que las mujeres son las secretarias, ¿no? Es muy rara la vez que tú vayas a ver a un hombre siendo una secretaria, ¿no? Entonces, eso en los hospitales igual, ¿no? Una de tus compañeras igual hizo un estudio sobre las mujeres como trabajadoras de la salud. Entonces ahí denotaba que las mujeres, en este caso ahora son ginecólogas. Anteriormente pues eran más hombres, ¿no? Entonces ahora son más mujeres que están involucradas en el ámbito de la salud, que son enfermeras, pero ¿por qué? Porque están vinculadas a esta cuestión del cuidado, a las cosas más del corazón, ¿no? Porque somos más sensibles, no sé, todo es natural. ¿Considera usted que la mujer puede decidir sobre su propio cuerpo? Sí, yo sí soy de las mujeres que está a favor, en este caso, de decidir si tener hijos o no. Y en la cuestión del aborto, la verdad yo también sí soy a favor. En todos los sentidos, creo yo que no solamente hay métodos anticonceptivos, ¿no? Pero la mujer debe de tener la capacidad de decidir. Yo creo que nosotras somos personas con el suficiente raciocinio para decidir si somos capaces de traer hijos o no al mundo, ¿no? Recordamos también que el planeta, bueno, ahora sufre una sobrepoblación que ha estado contaminando todo el planeta. Entonces estamos también al borde de nuestra extinción. Y por otro lado, también esta cuestión del aborto no solamente nos favorece a las personas que somos adultas. En el Ecuador existe altos índices sobre abuso infantil, en el que, bueno, tenemos también en Latinoamérica, ¿no? El caso bien sonado de la niña en Brasil, que con solo 9 o 10 años había sido abusada por su tío y había quedado embarazada. Y el poder judicial de Brasil le dio el permiso para abortar a la niña, y justo en la capital, cuando iba a ir a abortar, grupos cristianos, ¿no? y pro vida, como les llaman, pues trató de mitigar, o más bien trató de detener a la niña para que no abortara. Entonces, las repercusiones psicológicas, también físicas, del abuso que sigue persistiendo, que se sigue, hasta hablar de pedofilia, de pornografía,
de muchas situaciones que actualmente tenemos, ¿no? Yo creo que no solamente es la capacidad de las mujeres en decidir sobre su cuerpo o ser madres o no, sino también la capacidad de decidir si estar con un hombre, con una mujer, o estar solo, ¿no? La capacidad de decidir sobre qué es lo que quiero ser, hacia dónde ir, y tener esa libertad que tanto se añora, ¿no? De salir a la calle a las 11, 12 de la noche sin que no te pase absolutamente nada, todas estas cuestiones, ¿no? Entonces, yo creo que se debería de optar por una educación más equitativa, más igualitaria, en la que no solamente le enseñen a las mujeres, oye, si vas a la calle y tu mamá te dice, cuídate, no regreses esta noche porque te puede pasar algo, ¿no? En lugar de que a los hombres se les diga, cuídate y cuídalas a tus compañeras, pórtate bien, no haces esto. Entonces hay que cambiar un poquito las percepciones en la educación. ¿Cuál es su concepción de la belleza en cuestión de la estética de la mujer? En la belleza, yo creo que vamos a caer en esta cuestión de que mi mamá siempre decía que no falta un roto para un descosido, haciendo referencia en que cada uno de nosotros entra dentro de los gustos de ciertas personas, ¿no? Tal vez a algunos chicos o algunas chicas les puedan gustar alguna forma específica de mujer o de hombre, ¿no? Mientras que a otros les puede gustar tal vez otra cosa totalmente diferente, ¿no? Entonces yo creo que en las ser como, es que no quiero decir ser más femenina o menos femenina porque se va a tomar también como diferente, ¿no? Entonces ser femenina para mí sería ser valiente, ser fuerte, o sea, ser inteligente, ser racional, ser amorosa también, ¿no? Y todas esas cuestiones. Yo creo que para mí eso sería una parte de la belleza que no se ve, pero que se va reflejando en otras circunstancias, ¿no? Sin embargo, esto de que te arregles más o te arregles menos, también ya es de tu propia capacidad de decisión, ¿no? Yo creo que las mujeres igual somos hermosas con o sin maquillaje, con o sin ropa, pongámonos lo que nos pongamos, ¿no? También tenemos estos estereotipos bien marcados en que tal vez las mujeres gorditas no podemos usar un bikini o no podemos usar algunos tipos de ropas, ¿no? Y si te das cuenta, dentro de las industrias textiles tenemos ciertas tallas, ¿no? La S, la M, la L, la extra grande. Sin embargo, ¿qué pasa con las personas que ya no hay tallas pues, para ellas, no son tallas especiales? Entonces también vivimos dentro de una industria que crea a mujeres, un estereotipo de mujeres delgadas, altas, ¿no? Porque si vamos a una tienda comercial y nos ponemos un pantalón, a veces nos queda largo. Entonces, ¿dentro de qué estereotipo estamos? Más bien también las mujeres. Entonces, yo diría eso. Y la estética hace referencia a una concepción más filosófica, ¿no? En la que se observa o se contempla, esa es la palabra, ¿no? Se contempla la belleza. Pero la belleza es diferente, ¿no? Entonces, en la historia encontramos estas esculturas en el que a veces en Francia, ¿no? Tenemos las esculturas de las mujeres que son con caderas más anchas, con senos voluminosos, o sea, más llenitas. Y poco a poquito, conforme fue avanzando el tiempo, el estereotipo, vemos a mujeres mucho más delgadas, con cinturas más angostas, ¿no? Con senos más pronunciados, con labios más pronunciados. Entonces ha cambiado, ¿no? Y yo siempre les ponía a veces el ejemplo digo, Botero, ¿no? Tenemos a Botero, que es un contemporáneo también de ustedes, vecino de ustedes en Colombia, que pintaba y veía la belleza de las personas gordas, ¿no? Entonces hay que ver qué es la estética más allá de nuestra percepción de belleza, sino más bien la contemplación no es solamente ver, sino observar